Hola, hola a todos. Hoy estamos en Café con Expertos de ISWA. Hoy tenemos un invitado muy especial, es Lucas Iborra. Lucas Iborra es diseñador industrial que se ha involucrado con todo este tema ambiental, pero pues digamos que él no empezó ahorita, no es que ahorita esté metido porque está al lado de la economía circular y eso, entonces es un diseñador industrial ya ahorita casi que es normal, ¿no? Él empezó ya hace un buen tiempo con todo este tema, y un diseñador industrial en el tema ambiental, uno dice, oiga, es como raro en este tiempo verlo. Entonces, nada, pues démosle la bienvenida a Lucas. Primero agradecerte por estar acá con nosotros acá en ISWA, en Café con Expertos, y tomémonos este primer sorbo comentándonos quién es Lucas. Bueno, gracias Arturo, también gracias a José y a todo el equipo de ISWAT. Lucas, a ver, una persona apasionada por lo que hace, colombo-venezolano, por mamá y papá, y amante abierto del país, de ir a las montañas, de escuchar música y de compartir básicamente este tipo de espacios porque me encanta hablar y conversar. Las personas que me conocen saben que soy así. De hecho, mañana si todos alguien sale a otra montaña también, entonces, por ahí básicamente me gusta que me conozcan más como persona primero y luego sí hablar de lo profesional. Ah, bueno. Estábamos mirando y Lucas es diseñador industrial, ¿sí? Sí, correcto. Parece interesante lo que dijiste, que es raro ver un diseñador, todavía lo es cierto. Y ojalá Claro, después de esto, de esta conversación, no sé, de pronto pueda haber más claridad sobre todo lo que podemos hacer, diseñadores y diseñadoras. claro, porque uno diría, y en ese momento, ¿tú te graduaste en qué año? El 2006, septiembre de 2006, diseño industrial. Ya suena En cada vez el, más lejos. en el 2006 en Colombia, y en Colombia todavía no había nada de economía circular, nada de eso, todavía no se hablaba tan fuerte de economía circular, y ver un diseñador industrial Correcto. metidos en temas del medio ambiente o temas sostenibles, ¿por qué? ¿Por qué el diseñador industrial y por qué te enamoraste en todo este tema del medio ambiente? Bueno, tienes toda la razón, ese tema no era tan común en esa época. Tal vez le echaría la culpa, y por fortuna, por un lado, la formación que reciben mis padres, tal vez, y las inquietudes que ellos tenían, incluso desde el ahorro. También yo creo que aquí, por ejemplo, en los países que a veces llaman en vía de desarrollo, tenemos la fortuna de haber aprendido, tal vez por necesidad a veces, a lo que hoy llamaríamos estrategias de economía circular, sea, por ejemplo, poner una ropa detrás de la nevera para que se seque más rápido y aprovechar ese flujo de energía ahí, o buscar la manera de reparar porque no había dinero para comprar. Entonces, por un lado, por ese lado. Y por otro lado, yo creo que también me ayudó mucho haber entrado a trabajar en una aerolínea. Fui auxiliar de vuelo, a mucho honor, fue una experiencia muy linda, no la esperaba, pero ahí pude ver tal vez de frente en esa particular industria, no solo en la compañía, sino en la particular industria en esa época, antes de pandemia, la cantidad de desperdicio que se generaba detrás de, por ejemplo, cada vuelo internacional, incluyendo la cantidad de comida que se botaba por temas regulatorios. Y eso yo creo que hizo clic porque a partir de ahí empecé a enfocarme sobre todo en esos temas. Tal vez en el año 2000, bueno, yo entré a la aerolínea en el 2007, y desde entonces. Y desde entonces ahí te empiezas a meter, cuéntanos un poco cómo te empiezas a meter con el tema del medio ambiente y eso, qué empiezas a estudiar o cómo es el tema ahí. Bueno, entonces recuerdo también que una de las primeras cosas que hice fue a los, tal vez al año o a los pocos meses de haber entrado, pasar un documento de ahorro. Me preocupaba el desperdicio por lo que lo veía de frente todos los días después de cada vuelo, porque uno como auxiliar de vuelo o azafato o tripulante de cabina está de frente sobre los consumibles, vasos, servilletas, en esa época, café, jugo, agua para vuelos nacionales, snacks en los primeros vuelos, todas las comidas calientes y frías en los vuelos nacionales e internacionales. Entonces, de frente yo veía después de cada trayecto todo lo que no se usaba y terminaba siendo, por ejemplo, aquí incinerado por considerarse un residuo de manejo especial. Y eso me lleva a empezar a plantear ideas para ver cómo se ahorraba. Y esta trayectoria que te digo, me lleva al año 2009 a decidir, creo que necesito, por un lado, más herramientas, porque no sentía que no tenía las herramientas para plantear con mayor fuerza los proyectos de ahorro, por ejemplo, que estaba viendo que podía plantear. Y por otro lado, porque me llamaban la atención muchos temas de, por ejemplo, gestión de residuos,
y sentía que no sabía lo suficiente y además me dieron ganas de aprender más, así básicamente. Aprender y necesito herramientas para saber cómo poner proyectos en funcionamiento acá. Y entré a estudiar la maestría en el 2009 en gestión ambiental en la Universidad Javeriana. Ah, bien, empiezas a estudiar maestría. Ahí viene algo importante que yo te quería preguntar y es, ¿tú cómo ves la importancia del diseño ahorita en todo este tema ambiental? La importancia del diseño en este tema ambiental, pues desde el diseño nos consideramos, y particularmente el industrial, pero hay otras esferas del diseño, pero hablo de la que yo conozco, un área de conocimiento muy centrada en la persona o en el ser humano, en el sentido de que todo lo que concebimos, productos, servicios, procesos, está enfocado en cómo mejorar las condiciones para que un ser humano viva mejor, básicamente. Hoy en día, sabiendo que como seres humanos o personas somos parte de un sistema exactamente, completamente interconectado, entonces ya no hablamos solo del bienestar humano solamente, sino bienestar de otras formas de vida, agua, aire, etcétera. En esos sistemas donde hay seres humanos, ambiente, actividades, objetos y espacios, ahí compartido con arquitectos, por ejemplo, y arquitectas, pues tenemos oportunidades para mejorar una actividad entendida desde cómo tomamos agua cuando, por ejemplo, estamos en la oficina, hasta cómo consumimos y usamos la ropa hasta que se dañe por primera vez y alargamos su vida útil, o la convertimos en otra forma, o qué hacemos con los empaques después de que consumimos los productos. Ese tipo de preguntas no son exclusivas del diseño industrial, pero somos bastante buenos y buenas en atender esos retos, porque está la persona involucrada. Y creo que ahorita con todo este tema de la ola de economía circular, creo que les empezamos a dar más fuerza a todo el tema del ecodiseño, ¿no? Acá Por actualmente ahorita se fortuna. puso el boom, sale la resolución 1407 acá en Colombia, digamos, un ejemplo, y llega el boom de todo el tema del ecodiseño y empezamos a hablar algo que nunca se hablaba, en las empresas nunca se hablaba, sino era, en las empresas se hablaba era cómo quedaba más bonito el producto, cómo se hacía vender más fácil, pero de hablar de que venga un envase en material reciclable o un envase que se pueda reutilizar, o nunca se hablaba de ese tema. Empieza a ver la resolución, empieza a ver todo el tema de economía circular, la norma, y empieza este boom. ¿Por qué Tal cual. demorarnos tanto en eso? ¿Por qué crees que nos demoramos tanto en eso, Lucas? Bueno, y es algo que creo que tal vez lo podemos conversar más adelante. Puede haber muchas explicaciones para eso. Por un lado, tal vez por la fortuna que tenemos de vivir en uno de los 15, 17 países más megadiversos del mundo, tenemos tantos recursos disponibles, tanto espacio disponible, tanta biodiversidad disponible, que, por ejemplo, aquí en Bogotá pueden secarse varias quebradas de nuestros cerros orientales de Bogotá y aún así el aprovisionamiento de agua para nuestra ciudad no se ve afectado, cosa que en otros escenarios no necesariamente sucede. O tenemos tanto espacio que podemos tener 300 o más rellenos sanitarios en todo el país, eh, y todavía tenemos espacio para seguir, por ejemplo, disponiendo sin la preocupación de que se nos va a acabar el espacio todavía. Esto por un lado. Y por otro lado, tal vez llamaría la atención sobre aspectos culturales de cómo a veces asumimos ideas esperando que de pronto lleguen ideas de afuera para implementarlas acá. Perdón que ponga un ejemplo muy concreto. Cuando salen, por ejemplo, los primeros mercados sin plástico o supermercados sin plástico, algunas de las noticias que escuché fue algunos en Europa, por ejemplo, sin ánimo de criticar y ser un nacionalista de cierta manera, porque hay que valorar también lo que se hace bien afuera. Aquí ya sabemos hacer mercados sin plástico desde nuestros abuelos y más atrás. Entonces, ese aspecto cultural en donde tal vez estamos esperando a que alguien tome la iniciativa en algunos temas para nosotros luego copiarlas, posiblemente en temas de innovación nos ponga detrás o nos ponga a seguir en vez de ser seguidos o ser seguidas. Con todo, y que en Latinoamérica, hace poco también leí un artículo del Banco Mundial, Colombia, a pesar de lo que podamos seguir mejorando, es ejemplo en algunos temas de producción y consumo sostenible a nivel regional. Pero para resumírtelo, aspectos culturales y la riqueza que tenemos de biodiversidad que puede jugarnos en contra porque no tenemos la presión que tienen otros países. Bueno, entonces, para seguir con tu tema de hoja Viais,
Tú estudias, entonces te vas a una maestría por temas ambientales. Las coges Sí, porque ves toda esa problemática cuando estabas con todo el tema de la aerolínea y escoges una maestría, ¿cierto? Siempre sí, he pensado que cuando uno educa aprende el doble o el triple de que cuando uno está estudiando, ¿no? ¿Qué de acuerdo con eso. aprendiste en este tema ambiental? ¿Cuáles son los aprendizajes que te dejó estudiar esta maestría? ¿Cuáles son esos aprendizajes que tuviste ahí? Hijo de pucha, bueno, algo que me gustó de esa maestría es que había personas de distintas áreas, incluyendo, que es algo extraño tal vez, un diseñador industrial. Entonces puede uno escuchar desde gente con un enfoque sumamente técnico a enfoques sumamente sociales y culturales y tomar lo mejor de ambas posturas. Esa diversidad y riqueza de pensamiento y conocimiento y sentimiento me encantó. Y por otro lado, tal vez, y es algo que cuando tengo la posibilidad con mis estudiantes, es que los temas de sostenibilidad para ser tomados más en serio todavía, porque a veces todavía resulta difícil, deben ser manejados con el mismo rigor que con cualquier otro proyecto. Por supuesto, algunos de nosotros también nos apasionan estos temas por el amor a la naturaleza, por las posturas que tengamos, por ejemplo, espirituales algunos, pero deben ser manejados exactamente con el mismo rigor financiero, técnico, legal que cualquier otro proyecto. Y solo así tiene uno más posibilidad, al menos en mi experiencia, de que lo tomen a uno en serio con la empresa, con el gobierno, etc. Tal vez para no extenderme lo resumiría en esos puntos. Ok. Después de eso terminas la maestría y te vuelves investigador. Cuéntanos un poco más de eso. ¿Cómo empezaste con ese tema de investigador o cómo fue el tema ahí? Bueno, fue después de terminar, yo duré todavía un tiempo volando, tuve la posibilidad, gracias a la línea, tuve la posibilidad de ser durante una época el líder ambiental, así se llamaba la posición de la vicepresidencia de operaciones. Después de ahí renuncio en diciembre de 2012 y busco la vida de independiente, con muchas personas, incluyendo a Julio Andrés Rosso. Antes tenía la Academia Innova para la Sostenibilidad, otro amigo, Henry Garay, y bueno, podría mencionar a muchos amigos que me facilitaron ese aprendizaje desde la consultoría y el seguir disfrutando, aprender de temas que yo, a pesar de que he hecho la maestría, no tenía ni idea. Es más, en la maestría, el proyecto de investigación, proyecto de grado, perdón, fue con gestión de residuos orgánicos en vuelos internacionales, pero fue solo graduarme y empezar a trabajar en consultoría para ver lo ignorante que todavía era en todos esos temas. Entonces, duré hace un muy buen tiempo, pero terminé renunciando a esa vida para volverme profesor de tiempo completo, que es lo que soy hoy en día. Parte por la herencia de mi familia, desde mis bisabuelos siendo profesores en escuelas rurales, colegios públicos, universidades públicas y privadas, hay de todo. Entonces, yo creo que es un gusto aprendido también y heredado. Qué bien. Entonces, bueno, yo estaba mirando que tú empezaste con temas de profesor y hablas de todo el tema de consumo sostenible, ¿no? ¿Qué es Sí, me consumo encanta. sostenible para los que no tenemos tan claro el concepto? Algo así práctico, ¿qué es consumo sostenible? Un consumo más consciente de los impactos que tienen las decisiones de compra y consumo en el día a día y de impactos entendidos en la salud propia, en el bienestar propio, en el bienestar de todo lo que le rodea a uno, sean personas, otras formas de vida, agua, aire, etc. Tal vez hasta ahí. El centro es el nivel de conciencia con el que yo consumo, para saber, no, ahí porque puedo empezar a hablar mucho, puedo regarme aquí en el tema, entonces centraría en el nivel de conciencia, en los impactos, en el bienestar propio y de las demás personas y otras formas de vida que me rodean. El nivel de conciencia, dices. Sí, sí, ahí yo creo que, porque tal vez lo podemos conversar más, pero es difícil, al menos en mi experiencia, hablar de este es un comportamiento sostenible y este no, sino más bien ser conscientes en qué estamos haciendo las cosas mejor, en qué podemos mejorar y avanzar y seguir aprendiendo. Eso yo iba a decir, ¿cómo poder saber ahorita que si es sostenible o no es sostenible? Porque no sé tú cómo ves todo este tema. Ahorita todo el mundo sale, entonces dice, oiga, no, mire, este plástico no es sostenible, es que tenemos que acabar con el plástico. Y entonces dice, no, mire, le tengo la medida, no, este vidrio. Y a mí personalmente me queda muy difícil. Yo digo, ¿cuál estará siendo más sostenible? ¿El vidrio? ¿Cuál estará Exacto. el plástico? Entonces, los del plástico me dicen,
oiga, no, es que el plástico pesa menos, entonces consume menos combustible cuando transporte, bla, bla, bla. El del vidrio dice, no, pero es que yo puedo reciclarme miles de veces. ¿Cómo poder saber eso? ¿Cuál es ahí para nosotros como clientes, como usuarios finales, cómo poder escoger bien y saber que estamos consumiendo sosteniblemente? Uf, bueno, Arturo, tocas una pregunta que debo confesar, yo todavía no he terminado de responder ni siquiera para mí. ¿Por qué? Porque sigo aprendiendo cada día y porque de hecho esta mañana hablaba con un amigo de lo difícil que es manejar datos cuando la ciencia se la pasa actualizándose. Yo le ponía el ejemplo de, a mí me encanta el café, pero o sea, ¿cuántas tazas puedo tomar? ¿Dos tazas de café al día? ¿Tres tazas de café al día? Mejor no tomo café. He visto estudios para decir, afirmar cualquiera de las tres cosas que acabo de mencionar. Pero tal vez, amarrado al nivel de conciencia, en la medida de las capacidades propias y del contexto en el que uno esté, con cada decisión de consumo que uno tome, procurar que los materiales y ojalá la energía sigan fluyendo. Puedo referirme a eso más adelante, y que ojalá se agregue valor. Tal vez son dos conceptos que yo intento, no lo hago perfecto, pero intento en mi vida. Dejar seguir fluyendo, ¿qué significa? Que, no sé, este material cerámico no termine en un relleno sanitario donde puede tomar X cantidad de tiempo en degradarse, sino más bien preguntarme a quién esto le puede servir para que vuelva a ser utilizado de otra manera. Si yo veo que, por ejemplo, un vaso plástico es recogido por un reciclador o una recicladora que pasa aquí enfrente del edificio, posiblemente busque poner una bolsa blanca para que en las canecas donde en este edificio dicen que es lo reciclable, para que el reciclador pueda recuperarlo más fácil y no termine en un relleno. Con eso, mientras de pronto digo, bueno, ¿cómo hago para reemplazar el plástico? Al menos estoy asegurando que ese vaso no termine en un relleno o en un cuerpo de agua y que a alguien que le puede servir ese material para generar un ingreso diario, pues le llegue. ¿Significa que esa es la última manera de resolver los retos de sostenibilidad? No, seguimos aprendiendo, seguimos innovando, pero al menos mientras tanto, si descubro que puedo hacer eso ahora, hacerlo. Más allá de eso, y tocaste un tema que me encanta porque, bueno, spoilers alerta, también pongo el disclaimer al frente. Mi investigación en el doctorado fue con las empresas del sector plástico. Y si bien en EPAC es justamente por la resolución que mencionaste, y si bien reconozco y hablé con personas del sector que reconocen que igual habrá que seguir innovando en materiales, estoy totalmente en contra de esas posturas que sin criterios técnicos dicen el plástico es el malo. ¿Por qué? Porque justamente tú dabas unos ejemplos en el transporte, carecen de sustento técnico o en la energía embebida para poder fabricar un producto. Entonces, que esto no se nos vuelva, chévere que hayas puesto el tema, para decir, como tú estás consumiendo plástico, entonces no eres sostenible, en cambio yo que consumo vidrio sí lo soy. Eso carece de todo fundamento técnico y no debería ser usado para dividirnos, además, porque nos necesitamos colaborando para resolver el reto, por ejemplo, de la gestión de residuos en una ciudad. Nos necesitamos a todos y a todas unidos. Claro, sí es, y el reto cuando estamos en residuos es todavía mayor. Digamos que en ocasiones he visto cómo proyectos se caen porque, un ejemplo, el vidrio, oiga, no, el vidrio tiene un valor menor en el mercado, o porque el plástico es muy voluminoso. Pero si cogemos y unimos el vidrio que tiene un peso interesante con el plástico que tiene un valor en el mercado interesante y cogemos en un mismo carro, juntamos los dos materiales y los traemos, pues los dos se vuelven interesantes y se pueden aprovechar. Y eso es lo que necesitamos, hacer unión, ¿no? Pues yo pienso exactamente igual, sí, separados o separadas no vamos realmente para ningún lado. Nos volvemos más ineficientes, nos quedamos criticándonos todos y finalmente necesitamos que las ideas se desarrollen. Pues porque vivimos en una misma ciudad o en el mismo país o vivimos en otro país en donde nos llega un río de otro lado. Estamos juntos.